Saludos con todos, continuamos con nuestra serie de vídeos acerca de látex. Hasta el momento no te he mostrado ninguna funcionalidad particular o diferente para quedarte con látex en lugar de otro procesador de textos. En realidad te estoy poniendo como una traba el utilizar toda esta serie de código para simplemente hacer negrita un texto o ponerlo en cursiva, generar la estructura. No parece nada amigable en comparación a lo que podría ser cualquier otro editor de texto. Bien, entonces en este vídeo nos vamos a centrar en esa parte tan importante que es redactar las ecuaciones matemáticas de un modo amigable, de un modo más correcto, con una tipografía elegante y sobre todo que el mensaje esté claro, que mi ecuación transmita aquello que quiero expresar. Listo, vámonos a la sección 3 que hemos creado, la ecuación de Schrödinger. Recuerda que este es un documento cualquiera que hemos creado con el fin de simplemente practicar. Bien, entonces acá tengo un texto ya copiado que lo vamos a leer conmigo. Esta ecuación describe la evolución temporal de una partícula. Es el equivalente a la segunda ley de Newton en la mecánica clásica. Esta sección me parece interesante, segunda ley de Newton. Entonces vamos a ponerla en cursiva, como era text IT. Ups, text IT. Abro corchetes y cierro corchetes donde deseo finalizar ese formato. Y bueno, la ecuación de Schrödinger para una partícula dependiente del tiempo es. Entonces, necesitamos escribir acá una ecuación. Para empezar a escribir una ecuación, debemos dejar establecido a LaTeX que vamos a empezar una ecuación. Y como usualmente le digo que voy a empezar algo con begin. Begin equation, de ecuación. Y entramos, listo, acá, simplemente. Y acá en este espacio que se nos proporciona automáticamente, debemos empezar a escribir nuestra ecuación. Bien, yo voy a empezar poco a poco a mostrarte cómo se hace, cómo se redacta una ecuación y luego vamos a llegar de un resultado chiquito de utilizar pequeñas expresiones a una ecuación un poco más sofisticada. Y por supuesto que más adelante veremos un poco de ecuaciones más largas. Bien, vayamos con eso. Pues lo más sencillo que se me ocurre es poner A más B igual a C, por ejemplo, ¿no? Yo sé que no es la ecuación de Schrödinger, solamente estamos explorando cómo funciona. Entonces, vamos a recompilar para ver cómo va nuestro documento. Y fíjate, se ha generado nuestra primera ecuación, X más B igual a C. Y se ha numerado automáticamente, ecuación número 1. ¿Sí? Se genera una numeración automática. Vamos a ponerle algún formato adicional. Vamos a aprender a, por ejemplo, colocar superíndices y subíndices. ¿Ya? ¿Listo? Un superíndice es un exponente, básicamente, ¿no? Por ejemplo, elevado al cuadrado se hace con este símbolo, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Compilamos y tenemos a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero bueno, podemos generar expresiones más sofisticadas. Por supuesto que tú no te vas a quedar con este tipo de cosas. Vamos a empezar a hacer una fracción. Para hacer una fracción utilizamos backslash frac. Frac de fracción, por supuesto, ¿no? Y vamos a tener que abrir dos corchetes, el de la izquierda y el de la derecha. Uno corresponde al numerador y el otro al denominador. Por ejemplo, un medio. Y eso va a ser igual a X, por ejemplo, ¿ya? Compilamos y fíjate cuál es el resultado. 1 sobre 2 es igual a X. En vez de 1 sobre 2, ¿qué tal si ponemos F de X y abajo X y esto que sea igual a algún otro valor? Vamos a aprender a introducir letras griegas, ¿ya? Una de las expresiones bastante común dentro de las matemáticas y el momento de redactar ecuaciones es que suele haber letras griegas y símbolos raros, ¿ya? Entonces, LaTeX está diseñado para facilitarnos el trabajo de estar buscando cada una de estas letras con simplemente un comando. Por ejemplo, quiero introducir alfa, pongo backslash alfa y vamos a copiar. Si no hay ningún problema, todo se ejecutó correctamente. Se grafica una alfa ahí sin ninguna dificultad. Bien, ahora acá ocurre algo que debo comentarles, y es que el LaTeX así por defecto no incluye todos los símbolos matemáticos con los que podríamos trabajar o necesitar integrales, integrales dobles, el símbolos de vectores, matrices,
valores absolutos, etcétera. No todos los valores están incluidos en el núcleo de LaTeX. Entonces, es necesario acudir a paquetes externos que ya están creados para no tener ninguna dificultad. Entonces, esos paquetes externos hay que colocarlos en el preámbulo. Recuerda que el preámbulo es la parte superior de nuestro documento, la parte que está más arriba. Entonces, vámonos a la parte superior donde dice Use Package, en la segunda línea. Bien, y vamos a agregar otro paquete, Use Package. Hay un montón de paquetes por defecto, ¿listo? El que es para las matemáticas es AMS Math, ¿listo? Que nos permite generar ecuaciones matemáticas de gran calidad. Use Package AMS Simp para los símbolos, ¿listo? Entonces, son esos dos paquetes que vamos a introducir los que nos van a ayudar a tener una mayor calidad tipográfica al momento de escribir ecuaciones. Y ya no vamos a tener ninguna dificultad. Y si lo compilo, vas a ver que no hay ningún cambio sustancial. Simplemente ya están esos paquetes dentro de mi documento de LaTeX para ser utilizados sin ninguna dificultad. Entonces vamos a la ecuación que teníamos. Tenemos f de x sobre x es igual a alfa. Bien, ¿qué tal si hacemos una derivada? Pues le ponemos d de f de x sobre d, simplemente es una fracción, lo tratamos como una fracción. Y bueno, vamos a poner alguna otra expresión más x menos, probemos con una raíz cuadrada. Para hacer una raíz cuadrada es SQRT y necesitamos poner algún valor ahí. Por ejemplo, x al cuadrado menos otra letra, por ejemplo, beta. Beta. ¿Listo? Existe toda una tabla de símbolos para LaTeX. Simplemente hay que buscar símbolos para LaTeX y nos va a aparecer una lista de tablas con todas las necesarias. O alfabeto griego en LaTeX y vamos a tener alfa, beta, gamma, delta, teta, eta, iota y todas las letras griegas que utilizamos en matemáticas. Entonces hemos hecho más sofisticado nuestra ecuación, ¿no es cierto? Ya no se parece a una expresión que podríamos encontrar en un libro de matemáticas básicas, ¿no? Sino ya toma forma de ecuaciones de más alto nivel. Bien, solo por jugar vamos a hacer que esto sea una ecuación diferencial parcial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en vez de d, voy a introducir el símbolo de derivada parcial, que es backslash partial, ¿listo? Y abajo también debería ser partial, ¿listo? Y ejecutamos y tenemos la derivada parcial de f con respecto a x. Vamos a ponerle qué tal x y t. Tenemos una expresión diferente. Bien, entonces podemos trabajar así. Entonces, una práctica buena sería que empieces a redactar alguna de las ecuaciones más populares, la ecuación de onda, la ecuación de difusión, las ecuaciones de Maxwell. Plantéatelo como ejercicio, realízalo. Bien, el ejercicio que yo voy a realizar acá es de escribir la ecuación de Schrödinger. Bien, debería mostrarte la ecuación de Schrödinger para que tengas una idea de cómo es esta. Bien, tengo preparado acá y solamente estoy cogiendo Wikipedia para mostrarte cómo es. Esta es la ecuación que vamos a redactar. ¿Listo? No es larga, pero la he escogido porque hay una variedad de símbolos que nos va a permitir practicar nuestra redacción del documento. Bien, entonces continuemos a nuestro documento y plantémonos en resolver eso. Bien, tenemos I, que es la unidad imaginaria, esta H, recibe el nombre de H daga, o constante de Planck, una derivada parcial con respecto al tiempo, un psi mayúscula, una H con un sombrerito ahí, con un simbolito encima, y todo esto. Bien, entonces vamos a replicar esta ecuación en nuestro documento. Continuemos con lo que tenemos aquí. Bien. Vamos a borrar todo esto para ponernos de una vez, redactar lo que queremos. Bien, si recuerdas, la ecuación es I, que es la unidad imaginaria. Yo lo voy a compilar y fíjate el resultado, simplemente es la I de los números imaginarios, ¿no? Bien, entonces resulta que cada símbolo tiene asociado un comando para efectuarlo, ¿ya?
no es necesario que te aprendas todos los símbolos, siempre los puedes buscar en el internet. El wiki de LaTeX tiene un montón, en la web abunda, solamente tienes que poner, por ejemplo, no sé, símbolo de omega en látex y la respuesta aparece inmediatamente. ¿Sí? Yo y tú también vas a coger un montón de práctica, entonces con el tiempo te vas a acostumbrar a esto. Por ejemplo, H slash, vas a ver cuál es el símbolo, es esa H con una barrita. Y le voy a dar un poco más de zoom para que sea más claro. Fíjate. Fíjate. Y H barra. H daga es el nombre que recibe ese símbolo. Bien, continuemos entonces. Esos no son los únicos elementos que tenemos ahí, ¿no? Sino que luego tenemos una letra griega que es sí. Y para hacer letras griegas usualmente es backslash el nombre de la letra. Sí, por ejemplo, ¿ya? Y acá estoy cometiendo un error al propósito. Y te voy a decir por qué. Porque esa no es la sí que está en mi ecuación, sino es una mayúscula. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de introducir las letras griegas, ¿ya? Ese es el sí. ¿Puedes ver la diferencia? Este sí es sí mayúscula. Y el que mostré anteriormente es el minúsculo. Entonces, no necesitamos eso. Necesitamos el que es mayúsculo. Va, entonces hasta el momento tenemos esta información, pero estaba con una derivada parcial. ¿Cómo se hacen las derivadas? Con formato de fracciones. Frac. Y le vamos a poner el símbolo de derivada, partial. Y abajo, partial, con respecto al tiempo. Vamos a ejecutar hasta ahora cómo queda el resultado y cada vez toma forma de lo que teníamos anteriormente. Bien. Entonces, continuemos, que es lo que tenemos ahí, y es igual a H por ese sí, mayúscula. Ups, mayúscula, mayúscula. Intenta probar omega, mayúscula y minúscula, por ejemplo, etcétera. Bien, tenemos la ecuación, pero todavía falta agregar el formato, porque ese sí es una función de R y de T, entonces vamos a poner RT, posición y tiempo, del mismo modo acá, R, T. Vamos a darle formato poco a poco. Este así es el proceso con el que tú debes trabajar. No es necesario que te lance todo el código en una sola línea y luego te lance un montón de errores y tú no tengas ni idea. Lo recomendable es que vayas poco a poco y tú ya te adaptas a eso. Por ejemplo, a NCR falta poner que sea en negrita para indicar que tiene componentes. ¿Cómo se ponía en negrita? Text BF, y en el interior lo que vamos a poner en negrita, y acá también del mismo modo text BF. Solamente lo pongo acá en el interior, termino de ejecutar y mi ecuación se parece cada vez más. Ahora, esa H necesita tener ese simbolito como un sombrerito, y para hacer ese sombrerito le ponemos backslash hat, hats de sombrero, y simplemente entre corchetes lo que vamos a lo que le vamos a poner su sombrerito, por así decirlo. Y ahora sí, nuestra ecuación de Schrödinger tiene el formato con el que estaba en Wikipedia, en el mismo formato, ¿ya? No hay ninguna diferencia, ¿ya? Algo importante, hemos logrado compilar esto sin ningún problema gracias a que hemos adjuntado, hemos importado esos dos paquetes de matemáticas. Si no hubiésemos importado esos dos paquetes, tendríamos errores. Y si tú tienes errores al momento de compilar, pues es muy probable que sea porque no has colocado correctamente eso. Bien, hasta el momento hemos introducido las ecuaciones, hemos introducido los símbolos en ecuaciones. Sin embargo, puede suceder que queremos introducir estos símbolos dentro de un texto cualquiera, por ejemplo, dentro de una lista o al momento de redactar un párrafo. Entonces, eso también es posible. Bien, entonces yo ya tengo este documento así. La ecuación de Schrödinger es tal, ¿va? Pero hay que ser más claros y especificar qué significa cada cosa, ¿no? Donde vamos a colocar ahí, donde dos puntos, y vamos a empezar una lista. Begin, perdón, tuve un error. Begin, item, generar ítems, generar una lista
de elementos simplemente, y que elemento 1 sea, por ejemplo, y que represente unidad imaginaria, ¿ya? Es la unidad imaginaria. Y voy a compilar y fíjate cuál es el problema. El problema es el formato de la letra. En la ecuación tiene este formato de unidad imaginaria, tal y como vemos en los libros. Pero acá no, es una letra cualquiera. Para dar formato matemático de este modo, simplemente lo encerramos en símbolos de dólar, ¿ya? Y ahora sí, vamos a darle a compilar, control enter, y fíjate, ha cambiado al formato de ecuación matemática, ¿ya? Bien, ahora me voy a equivocar. Es la unidad imaginaria. Bien, ahora voy a generar otro ítem y me voy a equivocar al propósito para que veas lo importante que es poner entre símbolos de dólar, ¿ya? Voy a poner ahora este símbolo de H, que estaba representado por backslash, H slash. H slash es la constante de Planck. Voy a ejecutar ese código y me aparece un error, o bueno, me aparece dos advertencias acá con estas X, ¿listo? Y ahí me aparece que hay algún error. Entonces hay que leer los errores para ver qué sucede. Además, cuando lo ejecuto, mira, no está alineado, acá no hay espacios, etcétera. Hay un problema ahí. Eso se soluciona simplemente poniendo el símbolo de dólar dentro, o bueno, bordeando a las expresiones con las que vamos a trabajar. Y listo, ahí está más organizado. H slash es la constante de Planck. Bien, vamos a crear otro ítem, vamos a describir cada uno de los elementos que está presente en la ecuación. Ahí tenemos el símbolo de derivada parcial con respecto al tiempo. Entonces voy a poner ese símbolo, frac, que tenemos arriba solamente el símbolo de derivada parcial y abajo parcial de t. Y vamos a colocar un texto. Es la derivada parcial respecto al tiempo. En control enter para compilar y fíjate, se ha generado correctamente, ¿no? Tenemos un modo de poner solamente una parte de la ecuación y el resto que sea texto ordinario. Vámonos, ¿qué nos queda? El phi y el h. Bien, entonces otro ítem, símbolos de dólar, uno a la izquierda, otro a la derecha, y psi mayúscula, ¿no es cierto? Psi mayúscula, entre paréntesis, R, T, pero ese R está en negrita, entonces text, BF, corchete, y vamos a ponerle ahí qué significa eso. Eso significa la función de onda, ¿ya? Es la función de onda del sistema cuántico. Control enter y fíjate cómo se añade automáticamente. Aquí está. Del mismo formato, el mismo modo, ¿ya? Tal vez podríamos poner función de onda en cursiva para que resaltar, para practicar. Bien, entonces se le da un formato más bonito a todo eso. ¿Listo? ¿Qué nos queda? El siguiente elemento es ese H, ¿no es cierto? Entonces, como es un símbolo matemático, le vamos a poner hat, recuerda, de sombrerito, ¿a quién? A H. Y le vamos a poner su significado. Es el operador hamiltoniano. Operador hamiltoniano del sistema. Recuerda que no tienes que entender a profundidad de lo que estamos hablando, solamente es un texto de ejemplo. Puedes colocar cualquier texto que tú quieras, solamente es un modelo. Y en efecto, ahí aparece abajito, H, sombrerito, es el operador hamiltoniano del sistema. ¿Listo? Vamos a seguir redactando un poquito más de ecuaciones, unas 2 ecuaciones más, ¿ya? Bien. Listo, tenemos todo eso. Luego de esa sección de hacer esta lista, vamos a colocar un texto. Para el caso de una partícula de masa m, bien, encerrada en un pozo potencial, se tiene la ecuación. Listo, entonces vamos a poner una ecuación en particular. Voy a compilar hasta
el momento, y sabes que ese de masa m, ese m le voy a dar formato de ecuacióncita. ¿Por qué? Vas a ver la diferencia, cómo se ve. Se diferencia del resto del texto, ¿ya? Entonces, si digamos quieres decir de masa m, o de carga q, o de valor tal, y quieres resaltar ese valor con formato matemático dentro de un texto, dentro de un párrafo, solamente lo encierras entre símbolos de dólar. Eso es lo que se necesita hacer. Niña, aquí vamos a escribir otra ecuación. ¿Cómo se hace para tener una nueva ecuación? Hay que aclararle, ¿no? Oye, voy a empezar una ecuación. Begin ¿qué? Equation. Ahí se aparece solito. Y es ahí en ese espacio donde vamos a escribir la ecuación. ¿Listo? Te voy a mostrar la ecuación con la que me gustaría trabajar. Es un poquito más larga, porque precisamente es el objetivo, hacer ecuaciones largas para que no tengas ninguna dificultad, porque puedes poner ahí 2, 3 líneas de ecuaciones o lo que sea de ecuaciones, pero no debes tener dificultades al momento de escribirlas. Hay un montón de símbolos, símbolos que puedes explorar, hay paquetes adecuados para cada uno, por ejemplo, para escribir ecuaciones de mecánica cuántica, para escribir ecuaciones, o bueno, diagramas de circuito, no sé, de química también, por ejemplo. Hay un montón de librerías que nos permite hacer. Esta será la ecuación que vamos a escribir. Ahí está. Esta es la expresión que vamos a escribir en nuestro documento de látex. Vámonos a nuestro código. ¿Listo? Entonces no es difícil. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos menos y una fracción. Frac. ¿Listo? Ahora tenemos h barra al cuadrado sobre 2m. ¿Cómo era ese h barra? H slash. ¿Y cómo se elevaba al cuadrado? Simbolito, de flechita hacia arriba, al cuadrado, sombrerito y al cuadrado. Y abajo, simplemente 2m. Bueno, vamos a ir compilando para ver cómo va. Una buena práctica sería que vayas compilando cada parte de la ecuación que hagas, de modo que es más fácil identificar si hay alguna dificultad. Bien, sigamos. Luego de eso teníamos otra fracción, ¿ya? Fíjate cómo se hace cuando tengo fracción al lado de fracción. Y tenemos la segunda derivada de psi en minúscula. En este caso, solamente es un caso en particular. Puede ser mayúscula, minúscula, lo que tú quieras. Segunda derivada de x. Vamos a ver el resultado hasta el momento. Mira, ecuación al lado de ecuación, cada uno, perdón, fracción al lado de fracción, cada uno de ellos es independiente. Y ahora solamente debemos poner e de psi, entre paréntesis, la x, función de x, y ya tenemos resuelta, o bueno, ya tenemos escrita esa ecuación. Entonces, hay una infinidad de ecuaciones con las que tú puedes practicar. ¿Listo? Entonces tenemos todo claro hasta ese momento. ¿Qué más podríamos añadir o qué más debo comentar? Debo comentarte que automáticamente se vuelve a numerar. Mira, es la ecuación número 2. La primera que escribimos, numerada como 1. La que acabamos de hacer, numerada como 2. Bien, vamos a hacer una tercera ecuación para finalizar esta sección. Y vamos a colocar cuya solución es de solución para, y voy a poner lo que estamos intentando hallar ahí, es el psi de x entre símbolos de dólar es, voy a ejecutar para ver que todo esté en orden. Bien, sí, todo está en orden, y voy a empezar una nueva ecuación. Begin equation, ahí tenemos, listo. Ahora, quiero mostrarte la solución que es de esta forma. Fíjate, la ecuación que quiero redactar es esta. Psi sub n, fíjate, veamos qué elementos nuevos tenemos. Tenemos un subíndice n, ¿no es cierto? Tenemos esta raíz cuadrada de una fracción, una función seno y el símbolo pi, por ejemplo, ¿no? Son algunos elementos diferentes que estamos encontrando aquí. No es necesario asustarse, no es necesario hacerse un mundo, simplemente vamos a hacerlo parte por parte y cada vez que ejecutemos vamos a chequear si todo está bien. Primero el psi, ¿ya?
el zip, pero es zip de X, a ver, entonces compilo y todo bien, pero tenía un subíndice de n. Para hacer subíndice, simplemente subguión y abres corchetes. Eso significa todo lo que está dentro de ese corchete va a estar como subíndice. Y mira, phi sub n de x. Vamos a poner, y eso es igual a la raíz cuadrada de 2L. Bien, entonces primero hagamos la raíz cuadrada SQL, SQRT, y entre corchetes hay que poner acá la expresión. Por mientras voy a poner 2, por ejemplo, ¿ya? Solamente para probar que en efecto se está haciendo la raíz cuadrada. Pero muy bien, todo ok, pero no quiero 2, quiero 2 sobre L. Entonces hago un frac de ¿qué? 2 y L abajo. Compilo, entonces ya está muchísimo mejor. ¿Eso es todo? No, ya tenemos que poner el seno de una expresión. Sí, ahí solito se queda, ¿no? Mira, y tenemos este seno sin ningún corchete y con corchete. Vamos a seleccionar el corchetes porque nos facilita agrupar. Bien, y dentro de ese corchete, ¿qué está entre paréntesis? 2pi x, perdón, n, y para hacer pi, backslash pi, como ya te habrás imaginado, x, ¿listo? Vamos a ejecutar hasta el momento si todo está en orden, y fíjate que sí, pero ese resultado del seno debe estar dentro de es una fracción, ¿cierto? Arriba es eso que hemos escrito, y abajo es L, ¿verdad? Entonces, compilamos y fíjate que tenemos el resultado que esperábamos. Acá este paréntesis no está cerrando arriba nomás, debe cerrar todo. Ahora sí, está más ordenado y se ha numerado con 3 automáticamente. Entonces ya tenemos cómo hacer ese formato. Y vamos a añadir solamente para aclarar que haya coherencia en nuestro documento donde n es igual a 1, 2, 3 puntos suspensivos. Voy a ejecutar y el formato ¿es feo o es bonito? Podría ser mejor. Como se le pone un formato de ecuación a lo que es una ecuación, se le pone, a lo que tiene formato matemático, se le pone entre signos de dólar. Bien. Entonces, esto es lo correspondiente a realizar ecuaciones. Existe una variedad infinita de elementos con los que podemos trabajar: productorias, sumatorias, integrales, integrales dobles, triples, matrices, etcétera. Pero considero que esto es lo básico por el momento. Más adelante exploraremos otros elementos matemáticos más sofisticados. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. Nos vemos en una siguiente ocasión.